Agradecerle nuevamente a todos ustedes, a mucha gente que conozco y que nos vemos frecuentemente y no tan frecuentemente por este tema de la pandemia. Y gracias a muchos por seguirme, porque mucho de lo que he dicho ya lo han escuchado, así que les agradezco enormemente que estén aquí presentes. Bueno, tengo que agradecer obviamente la invitación de Felipe a participar de este ciclo. Todo un honor que la Universidad Tecnológica esté cumpliendo 50 años. Eso me parece fascinante, me parece muy bueno que las instituciones de nuestro país al que estén alcanzando madurez, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando miramos los países desarrollados, porque sus instituciones tienen medio siglo, mucho más que medio siglo, y ojalá que allá vayamos y podamos concretar para bien de todos nosotros. Bueno, quiero hablarles el tema del agua, que ya sé que es muy interesante y muy importante para todos nosotros, para todos los mendocinos, para la gente de San Rafael. Y qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando justamente en este momento. Bueno, todos saben que desde el año 2010 las precipitaciones en las cordilleras no han alcanzado justamente los valores normales, es decir, hemos tenido casi 12 años en los cuales no hemos tenido un año en el cual la precipitación alcanzara los valores previos al año 2010. Por lo cual, obviamente, eso es preocupante. Entonces, justamente la pregunta es, esto que no se ha visto, esto que no lo hemos visto en los registros, y vamos a repasarlo y vamos a mirarlo, esto es parte justamente de la variabilidad natural de nuestro sistema, o hay algo más que está impulsando a una sequía tan particular. Bueno, en primer lugar, también tengo que agradecer a un montón de gente, agradecer a Jimena Lloret, que diseñó esta imagen tan linda para la charla. No sé si Jimena está aquí, pero ha sido muy valiosa su colaboración, tanto en el diseño de esta página como colaborando en difundir la charla. Y también, la siguiente, o sea, ahí. Agradecer la lista de gente, digamos, muchos de los resultados que yo voy a mostrar aquí es el trabajo de un grupo, es decir, no particularmente mío, y gente con la que es un gusto trabajar, incluye Mariano Maciocas, Pierre Pitt, Leandro Cara, Lucas Ruiz, Laura Salazar, Lidia Ferri, Ezequiel Tuón, Mariano Morales, Diana Water, Maximiliano Viale, Diego Araneo y Juan Rivera, que son colegas míos trabajando en Yanigla, y seguramente me estoy olvidando de varios de ellos, pero bueno, por lo menos el grupo que trabaja fuertemente en lo que es recursos hídricos para la región central de la zona de los Andes, ¿no? Bueno, quiero comentarles que el nivel de dióxido de carbono actual, esto es para mayo de este año, cerrando mayo de este año, es de 420 partes por millón. En mayo del año pasado era 419 y 417 en 2020. Es decir, que vamos viendo que esto va aumentando alrededor de 2 partes por millón. Pero lo que es significativo que este valor de 420 partes por millón es algo que no forma parte de lo que es la variabilidad histórica de los niveles que puede alcanzar justamente el dióxido de carbono. Y que si nosotros queremos encontrar, buscando registros proxies o registros ambientales del pasado reconstruidos de distintas formas, ya vamos a charlar cómo, para ver niveles equivalentes a los 420 partes, tenemos que remontarnos 4 millones de años en la historia planetaria. Es decir, si yo quiero ver algún momento de la historia pasada del planeta donde se alcanzaron los niveles de 420 partes por millón, hay que remontarse no 100 años, 1000 años, no, hay que remontarse 4 millones de años para alcanzar un valor equivalente. Entonces, obviamente hay algo raro, algo está pasando en este planeta. Y vamos a tratar de ver qué lo causa,
qué lo causa y ver cuál es la relación con muchas de las situaciones que estamos viviendo en el planeta. La siguiente, por favor. Bueno, está haciendo algo raro, pero bueno, ¿hay alguna? Y si no, lo dejamos. Ahora sí está completo. Bueno, simplemente mostrarles qué ha ocurrido con el crecimiento de la población en el planeta. En el año 1, sobre el planeta se estima que habían 300 millones de personas, y al ser humano le llevó 1700 años para duplicar esa población. Es decir, la población se duplicó en 1700 años. Y fue obviamente bajo una tendencia lineal, o casi lineal, muy baja, pero que a partir del año 1700 y particularmente a partir del año 1850 con la Revolución Industrial, esa tendencia lineal, es decir, esta línea que expresaba el crecimiento humano, cambia notablemente y se transforma en una curva exponencial, particularmente tomando como referencia el año 1950. Entonces, hace muy poquito el censo de la República Argentina indicaba que éramos 47 millones de personas, o algo más de 47 millones de personas sobre el planeta. Y en la actualidad, en el planeta hay más de 7.000, casi 8.000, 7.958, vamos a ver los valores, millones de personas sobre el planeta. Entonces, imaginemos cuántas repúblicas argentinas hay sobre este planeta. Y que ese crecimiento va a continuar y va a alcanzar aproximadamente en el año 2050 9.700 millones de personas. 9.700, y 2050 no está tan lejos, 9.700 millones de personas a las que hay que alimentar, a las que hay que darle energía, a las que hay que proveerla de facilidades. Y todo eso sale de un solo lugar, que es nuestro planeta, que es el planeta Tierra. Entonces, si no hacemos un uso consciente, inteligente de los recursos de nuestro planeta, va a ser imposible dar vida digna a 9.700 millones de personas en el año 2050. Es ahora difícil y sabemos que no todo el mundo vive en forma digna. Entonces, es todo un desafío, fundamentalmente para las nuevas generaciones, asociado a este proceso de calentamiento global que estamos viviendo en nuestro planeta. Así, la siguiente, si miramos, hay un contador, ustedes posiblemente muchos lo conocen, esto fue esta mañana, y este es el valor que arrojó: 7.958 millones de personas, 822, 152 millones de personas viven en este planeta. Hoy, en las últimas 24 horas, nacieron 287.400 personas. ¿Cuál es la población de San Rafael? O sea, es prácticamente una ciudad de San Rafael por día. Está creciendo en el planeta. Desde que comenzó el año, 71 millones de personas. Entonces, para tener magnitud, una idea de la magnitud de este crecimiento y de la demanda del crecimiento de los recursos, de la presión que estamos incorporando al planeta. La siguiente, por favor. Entonces, quería indicar justamente, hablé del año 1950. El año 1950, cuando uno mira la curva aquí del año 1750, la misma que veíamos anteriormente, a la actualidad, es allí donde se produce una gran inflexión. Y bueno, este proceso de los últimos años se conoce como la gran aceleración. Entonces, técnicamente, el planeta está viviendo una gran aceleración, donde junto con la población vamos a ver que existe miremos tendencias socioeconómicas, sociales sobre el planeta, y el PBI también se ha incrementado en esa misma forma. La población urbana, la gente está migrando, o ha migrado ya casi en su totalidad. Más del 80% de la población vive en las ciudades, es decir, los ecosistemas humanos en este momento son las ciudades, vivimos en las ciudades. El consumo de energía, el consumo de la producción de fertilizantes, hay que alimentar 7.859 millones de personas sobre este planeta.
todos los indicadores socioeconómicos tienen esta misma tendencia, que están reflejando de alguna forma este crecimiento de la población. Ahora ustedes se pueden imaginar claramente que este crecimiento de nuestra economía, de nuestra población, de nuestros consumos de energía, de la necesidad de alimentarnos, deja huellas, está dejando huellas sobre el planeta. Entonces, si miramos la siguiente, por favor. Las tendencias, la huella de este crecimiento, vamos a ver que, y lo medimos a través de indicadores ambientales, vamos a ver que tienen exactamente la misma forma o tendencias muy parecidas a las que veíamos del crecimiento económico. Y lo que está arriba, los tres primeros, el dióxido de carbono, el óxido de nitroso y el metano, que también en el año 1950 comienzan un proceso de gran aceleración. Es justamente esos tres gases forman parte de lo que conocemos o se definen como los gases de tipo invernadero. No sé si estoy tapando, lamentablemente, el ozono estratosférico, es decir, la destrucción del ozono sobre el continente antártico. La temperatura, vamos a ver que la temperatura del planeta también está creciendo. Si la producción de nitrógeno por el ser humano, el nitrógeno es el elemento asociado al verde del planeta, a la producción de biomasa verde. Todo el nitrógeno que agregamos como fertilizante y que en este momento el ser humano tiene capacidad de sintetizar a través de procesos físico-químicos el nitrógeno. Y en este momento la cantidad de nitrógeno que se sintetiza por el ser humano es mayor a la que la Tierra sintetiza en forma natural, a la que la Tierra produce en forma natural. Imagínense que estamos agregando un recurso vital como que es el nitrógeno, una cantidad mayor que el que la Tierra produce en forma natural. Entonces, obviamente, ese nitrógeno no es todo retenido por las plantas, va a lixiviar, va a salir de nuestros viñedos, va a salir de nuestros frutales, va a salir de nuestras plantaciones y en algún momento va a llegar al océano y va a aumentar la acidificación del mar, como están viendo ustedes allá. Nitrógeno en las zonas costeras, sigue de la misma forma. Hay que alimentar 7.800 millones de personas y muchos de la zona subtropical, aún en nuestro país, ha sido deforestada para transformar el parque chaqueño en un monocultivo de soja. Esto está asociado justamente a la pérdida de bosques tropicales, subtropicales y a la degradación de la biosfera, entendido aquí como desaparición de especies. Es decir, estamos reemplazando un bosque con cientos de especies en un monocultivo, en una única especie dominante. Bueno, estos son parte de los cambios que el ser humano está realizando en el planeta. Entonces, cuando uno mira la Tierra, ahora que tenemos la capacidad de mirarla desde un satélite, vemos que las actividades humanas son la causa principal de los cambios ambientales a escala global. Antes era un cataclismo, un sismo, un tsunami, una erupción volcánica, pero en este momento la actividad humana, el ser humano, tiene un poder de cambiar el ambiente terrestre mucho más fuerte que ninguno de estos eventos naturales. Si hablamos de la cara de la Tierra, de la faz de la Tierra, ahora basta volar o mirar una imagen satelital y uno va a ver huellas del ser humano en cada una de las porciones de nuestro planeta. Y lo interesante también que la velocidad con que se producen estos cambios, esta gran aceleración, son mucho más rápidos que lo que ocurrían en el pasado. Es decir, no es solo la magnitud. Vamos a ver que la temperatura de la Tierra aumentó 1 grado centígrado desde este momento, desde esta gran aceleración. Y hay momentos del pasado donde la temperatura de la Tierra fue 3, 4 grados centígrados, pero para cambiar, por ejemplo, de la última glaciación hace 18.000 años, hace 21.000 años, a la situación actual que vivimos, donde la temperatura del planeta aumentó 4 grados, la Tierra se tomó, o el planeta y todos los seres que viven sobre el planeta, hicieron este proceso en 21.000 años. En cambio, ahora hemos aumentado 1 grado centígrado en menos de 100 años. Y vamos a ver que los pronósticos indican que posiblemente aumentemos los 4 grados, equivalente a pasar de una glaciación a la situación actual solo en los próximos 100 años. Entonces, no es solo la magnitud, es la velocidad con que se producen esos cambios. Y al
al incrementar enormemente la velocidad de esos cambios, estamos reduciendo la capacidad del resto de la vida, no solo de nosotros, sino de todas las especies que nos acompañan en el planeta, a seguir viviendo, a tener que cruzarse ahora con campos totalmente deforestados, con rutas, con ciudades, que es imposible. Si no hay una migración asistida, vamos a estar condenando a la desaparición de un montón de especies sobre este planeta. La siguiente. Bueno, sobre este proceso de calentamiento global, obviamente hay intereses económicos muy grandes. Vamos a ver, y hemos charlado que justamente el uso de combustibles fósiles y la deforestación son las causas principales asociadas a las emisiones de gases de tipo invernadero. Y si uno piensa que el planeta en este momento el 85% de la matriz energética es energía fósil, estamos hablando del 85% de la energía de nuestro planeta, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, obviamente hay intereses y hay países, regiones, intereses particulares que no les interesa escuchar un mensaje diciendo tenemos que cambiar rápido energías alternativas, tenemos que dejar de usar el petróleo o tenemos que usarlo muy eficiente en lo que queda, lo poco que está quedando, o de otros recursos del tipo de combustibles fósiles. Entonces, hubo un científico americano que en el año 1958 decidió comenzar a medir la concentración de dióxido de carbono, que en ese momento estaba cercana a las 320 partes por millón, y hablábamos de que hoy, si tomamos la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, está en 420 partes por millón. Bueno, y cuando esto se presentó como una prueba del efecto de la actividad humana sobre el clima y sobre el planeta, hay mucha gente, muchos justamente de estos intereses mezquinos que dijeron, no, esto puede formar parte simplemente de la variabilidad natural. Es decir, todos sabemos que este invierno fue distinto del invierno pasado y seguramente va a ser distinto del que viene. Entonces, el sistema climático es estable por naturaleza. Entonces, era muy difícil probar y fue todo un desafío para la comunidad científica tratar de ver si esta curva, si este crecimiento continuo, sin un límite del dióxido de carbono, era parte justamente de la variabilidad natural o no de nuestro planeta. Y para ello se usaron, no sé si tengo la siguiente, se usaron justamente los testigos de hielo. Los testigos de hielo, lo que vamos a ver acá, es decir, en la Antártida, siempre obviamente las temperaturas están bajo cero y por lo tanto la nieve que cae allí va formando capas y esa nieve se va transformando, se va comprimiendo y pasa de nieve a firn, que es un estado intermedio, y se transforma en hielo. Pero quedan atrapadas, porque la nieve no es compacta, burbujas de aire. Esas burbujas de aire, uno puede, si identifica perfectamente cada una de estas capas, medir cuál es la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, de un gas de tipo invernadero en cada una de estas burbujas. Y consorcios internacionales de investigación han tratado justamente, han hecho perforaciones de 4 kilómetros de espesor en el continente antártico y han podido medir nada más que, fíjense, 820.000 capas, es decir, 820.000 años. Es decir, prácticamente estamos viendo cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, acá en verde, el dióxido de carbono prácticamente en el último millón de años de nuestro planeta. Y estamos viendo que sí, evidentemente, era posible que esta curva formara parte de esta variabilidad natural del sistema climático, que en el último millón de años había oscilado entre 280 partes por millón y estos valores altos de 280 partes por millón. Pero si esto era parte de la variabilidad natural, justamente dijimos que ahora estamos viviendo en 420 partes por millón, es decir, que uno puede remontarse 1 millón de años en la historia planetaria y ver claramente que ese nivel que tenemos ahora no forma parte de esta curva verde, no es parte de la variabilidad natural de nuestro sistema en el cual nosotros hemos evolucionado como especie y todas las especies
han evolucionado, que conocemos han evolucionado, han oscilado entre 180 y 280 partes por millón. Y 420 es algo totalmente anómalo. Y que justamente es la actividad humana la causante de estas elevadas concentraciones de gases de tipo invernadero en la atmósfera. Así que no hay que... La actividad humana es responsable en gran medida de los cambios que estamos observando. La siguiente. Bueno, en la gráfica anterior, olvidé decirles, pero si comparábamos la imagen verde, que era el dióxido de carbono, y la roja, que era la temperatura, había una asociación muy grande. Cada vez que aumentaba el dióxido de carbono, aumentaba la temperatura. Cada vez que disminuía la temperatura, disminuía el dióxido de carbono. O sea que existe una interacción muy fuerte entre estas dos variables. Bueno, la temperatura del planeta, desde el momento que tenemos registros instrumentales, es decir, estaciones bien distribuidas o relativamente bien distribuidas en el mundo, y desde que todos los barcos tienen la obligación de tomar justamente la temperatura del aire a escala global, vemos que, por ejemplo, del año 1880, esto es como iba variando la temperatura a escala planetaria. Y ustedes pueden ver lo que mencionábamos, es decir, la variabilidad intrínseca del sistema, como parte de esta variabilidad natural. El clima tiene esa particularidad. El clima de hoy no es igual que el de ayer, no va a ser igual que no fue igual que el del año pasado, no va a ser igual que el del año que viene. Entonces esto forma parte de lo que es la variabilidad natural. Pero que a partir del año 1950, 1960, cuando comienza este proceso de gran aceleración, las temperaturas del planeta siguen aumentando. De tal forma que si miramos, por favor, la siguiente, el último periodo, desde el año 2015, este grupo de años que hemos vivido, los últimos 6 años a escala planetaria, son sin duda los más cálidos que ha vivido el planeta, por lo menos desde que tenemos registros instrumentales y podemos medirlos. La siguiente. Entonces, para cerrar, después ahora entonces nos vamos a buscar de los recursos hídricos y de lo que está ocurriendo. Pero bueno, para cerrar, esto es parte de las conclusiones del último informe del panel de cambio climático, del panel del IPCC, el que se publicó en el año 2021, y donde dice que, como charlábamos anteriormente, el calentamiento es inequívoco, que existe una influencia humana que ha llevado al calentamiento. No podemos decir, no, esta curvita forma parte de la variabilidad natural. No, no, señores. Esto está muy lejos de lo que es la variabilidad natural. Aquí asumamos la responsabilidad de que es el ser humano el que está causando justamente esta situación. Y que en muchos de los casos los cambios que estamos viendo no tienen precedentes. Las 420 partes de dióxido de carbono en el último 1.000.000 de años no tiene precedentes. Y bueno, en relación a los temas que nos llevan ahora a justamente, que vamos a ir analizando, que existen eventos climáticos porque la Tierra no simplemente se está calentando, no está aumentando esa curva que veíamos en la gráfica anterior, sino como consecuencia de ese calentamiento, estamos viviendo en una atmósfera que es mucho más dinámica. Entonces, si esa atmósfera es más dinámica, la capacidad de variabilidad en eventos extremos, porque es una atmósfera más energética, es mayor. Entonces saltamos de un momento de mucho calor a un momento de mucho frío como consecuencia de esa situación de una atmósfera con mayor cantidad de energía. Es decir, tiene en este momento mayor variabilidad y se van a registrar eventos climáticos extremos, mucho más extremos que los que ocurrían en el pasado. ¿Listo? Entonces, aquí en línea negra está representada los datos medidos por temperatura, esa gráfica que yo les mostraba del año 1880, acá están los últimos 2000 años de cómo ha ido variando la temperatura, y obviamente esto ha sido reconstruido usando registros paleoambientales. Si tenemos tiempo podemos charlar, pero es algo equivalente a lo que contaban los testigos de hielo. En este caso son anillos de árboles, y que uno puede remontarse 2000 años en la historia del planeta, y claramente este valor sobrepasa todo lo que se ha registrado en el pasado. Y que tendríamos que irnos a la historia planetaria aproximadamente 100.000 años, en el cual la temperatura tuvo este rango, osciló en este rango, pero que ahora en el presente todavía supera los valores que ocurrieron hace 100.000 años. O sea, lo que estamos viviendo no tiene precedente, es claro. La siguiente, por favor.
Bueno, y algo que me parece interesante entonces, porque todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Entonces, hay todo un compromiso y todo un empuje por parte de la comunidad científica de que la temperatura, si miramos esa curva que les mostraba yo de recopilación de las temperaturas del mundo, estaba cerca de 1 grado centígrado. Y entonces, lo que la comunidad científica dice, por favor, no sigamos aumentando, tratemos de reducir las emisiones de tal forma que no superemos el 1,5 o los 2 grados centígrados, que no nos vayamos, que la Tierra no se caliente más, porque si ya estamos viendo situaciones extremas, sequías extremas, inundaciones, eventos muy complicados en distintos lugares del mundo, no sigamos aumentando la temperatura porque eso va a ser muy difícil de controlar. Y que lo importante es lo siguiente, cuanto más dióxido de carbono, cuanto más gases de tipo invernadero agreguemos al planeta, existe una relación directa con los impactos que van a producir. Así, la siguiente, fíjense, los estudios muestran que si tuviéramos el clima que había del año 1850 al año 1900, cada 10 años, como dice allá arriba, tendríamos una sequía. Si tuviéramos el clima como ocurría, y vamos a ver que eso más o menos ocurría en el pasado cuando miremos caudales de río, cuando miremos nieve en cordillera. Pero allá con 1 grado centígrado, con un aumento de 1 grado centígrado como el que estamos viviendo ahora en la actualidad, existe 1,7 veces, casi 2 sequías cada 10 años. Pero que si siguen aumentando vamos a tener, si el aumento llega a 1,5, el doble. Para 2, 2,4, y si la temperatura llegase a ser planetaria 4 veces, el número de sequías van a ser 4 en 10 años. Es decir, que obviamente estamos aumentando la cantidad y que a su vez la intensidad, medida aquí en desviaciones estándar del impacto, es decir, el impacto es relativamente pequeño y se va haciendo más grande a medida que va aumentando la temperatura del planeta. Entonces, claramente, el mensaje es, no sigamos aumentando la temperatura del planeta, las concentraciones de gases, porque las situaciones van a ser enormemente críticas. Vamos. Vamos ahora al agua. Sí, parece que no se escucha. No, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, vamos ahora a Mendoza, vamos a nuestra región, y claramente cuando uno mide la disponibilidad hídrica a escala global a través de un índice de estrés hídrico, la diagonal área sudamericana en la cual nos encontramos ubicados es justamente el estrés hídrico es muy alto. Es decir, similar a los grandes desiertos del mundo, ¿no? Es decir, que acá hay un mensaje muy claro. En Mendoza, en nuestra región, en el oeste argentino, el agua no sobra. Ese es un mensaje muy claro que nos indica cualquier estudio científico. La siguiente. Bueno, y esto se debe por una situación particular de circulación de la atmósfera. Nosotros tenemos la suerte de tener 2 fuentes de agua. Una que viene del Pacífico, que son los vientos del oeste, que traen humedad y que prácticamente en la zona patagónica es casi permanente, aun cuando existe una disminución en el verano y se concentra en invierno. Pero en la zona central, justamente aquí de los Andes, frente a Mendoza, solamente en el invierno alcanza la influencia pacífica a depositar nieve, y como estamos en la cordillera, a muy alta, a grandes alturas, se hace en forma de nieve, no en forma de precipitación. Y la otra es la lluvia que viene del Atlántico, que es retrabajada por el Amazonas y que ocurre en el verano, y que está asociada a las tormentas convectivas, a las precipitaciones con granizo que tenemos, y es agua que no viene del Pacífico, está viniendo justamente del Atlántico. Y aquí en esta zona ni la influencia pacífica ni la influencia atlántica son muy fuertes, y justamente es lo que da origen a esta diagonal área sudamericana, en la cual obviamente está enclavada la provincia de Mendoza. La siguiente. Y aquí hay un concepto muy lindo que hace que, bueno, que Naciones Unidas quiere llevar y dar a conocer, y que todos, de los chicos, toda la sociedad reconozca que las montañas son fantásticas, no solo como una expresión paisajística, cumplen un
papel clave y fundamental, y se las define como las torres justamente proveedoras de agua del siglo XXI. Es decir, y no hay mejor ejemplo que el de Mendoza, es decir, el agua baja de la cordillera, viene de la cordillera. Es decir, es allí donde se concentra el agua y de la cual hemos logrado el desarrollo socioeconómico que ha persistido y que nos ha permitido lograr con éxito el crecimiento de la población. Y que la provincia de Mendoza tenga entre un 4 y un 5% de superficie irrigada, no es porque los mendocinos no quisiéramos tener más viñedos o más plantaciones de frutales o otras actividades, es que no hay más agua. Prácticamente el agua ya se encuentra distribuida en los principales oasis. Entonces, ahora adquirir tierra con derecho de agua es muy difícil, porque ya prácticamente ha sido otorgado esos derechos por muchos años. Entonces, vemos aquí el concepto clave y fundamental que tiene la cordillera. Entonces, cuando dicen, bueno, como que los mendocinos somos hijos del agua, pero sí, del agua y de la cordillera. Porque sin esa cordillera vamos a ver que la situación sería muy distinta. La siguiente, por favor. Pero lo que me parece súper interesante es resaltar esta idea, digamos, que no es solo la cordillera de los Andes, aunque la cordillera de los Andes aquí justo es un ejemplo perfecto de esta torre proveedora de agua del siglo XXI, pero también en otros lugares del mundo. Entonces, fíjense que una precipitación, la ciudad de Santiago tiene una precipitación muy equivalente a la de Mendoza, 300 milímetros, solo que en Santiago es puramente de origen pacífico, en tanto que en Mendoza de origen pacífico es cero. Prácticamente tenemos una sombra de lluvia que no nos deja llegar nada de agua del Pacífico, y los 200 o 300 milímetros, 280 que tiene Mendoza, son de origen atlántico. Pero tienen prácticamente las dos el mismo nivel, la ciudad de Santiago y la ciudad de Mendoza tienen más o menos el mismo nivel de agua. Podemos comparar aquí con Talca, alguna ciudad frente a San Rafael, y la situación sería similar. Pero esa masa de aire, cuando comienza a subir, es forzada, digamos, por la circulación, y la precipitación va aumentando, lluvia acá abajo y se va a transformar en nieve, de tal forma que aquí en la parte alta de la cordillera esos valores van a llegar a 800, es decir, de 300 vamos a pasar a 800, o sea que claramente va a incrementar en la ladera de ascenso y va a haber como una distribución, es decir, algo que va a lograr pasar, en inglés se dice el spillover, o sea, como, sería como la salpicada, esta corriente salpica y es la que nos tira nieve a nosotros. Y obviamente, al no ser la corriente ascendente fuerte, sino la descendente, esto va a disminuir notablemente. Y vamos a tener del lado argentino prácticamente la mitad de nieve acumulada que el sector chileno. Pero con una situación similar, es decir, los años que hay nieve en el sector chileno, también vamos a tener nieve en el sector argentino. Y los años que son secos van a ser secos en ambos sectores. Porque tenemos la misma fuente del agua de altura es fundamentalmente de origen pacífico. Hay un tema interesante que tampoco lo vamos a abordar ahora, pero que sí, la componente, a diferencia de la componente pacífica que está disminuyendo, se está retrayendo por proceso del calentamiento, es decir, ¿cuándo nieva? Y nieva en invierno. Nieva en invierno, o sea, las situaciones de invierno cada vez son menos frecuentes en un mundo que se calienta. Y en cambio el agua de verano, el agua de origen atlántico, de origen amazónico, es de verano, y esos veranos se hacen cada vez más extensos. Y si uno mira el registro de precipitación de San Rafael, el registro de precipitación de Mendoza, la precipitación de verano está aumentando, aún con una enorme variabilidad interanual. Años que son más secos, más húmedos, pero en general, si uno calcula una tendencia, hay una tendencia al aumento. Es decir, mientras está disminuyendo la componente pacífica, está aumentando la componente atlántica, y ahí nos hace pensar en la necesidad de, bueno, fundamentalmente de pensar hacia el futuro, cómo vamos a poder aprovechar ese agua. Y bueno, el Departamento de Irrigación está haciendo esfuerzos en relación a esa temática. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora uno, yo creo que esto lo hemos visto alguna vez, tiene la posibilidad de jugar con las computadoras, entonces puede poner la cordillera de los Andes en un modelo y sacarlo, entonces puedo hacer
con cordillera y sin cordillera. Entonces, fíjense, acá está la precipitación para una tormenta particular, es la del 5 al 9 de junio del año 2006. Si tengo cordillera en estos sectores, acá al sur de Mendoza, puedo alcanzar niveles de precipitación de 300 a 350 milímetros. Si saco la cordillera, prácticamente no voy a tener muy poca precipitación, 10 a 20 milímetros. Lo mismo para esta situación. Bueno, acá es con un grillado de 9 kilómetros, acá todavía un grillado de más alta resolución, pero también la situación es la misma, con cordillera, sin cordillera. Entonces uno puede, comparando, ver fácilmente que gracias a la cordillera tenemos 10 veces más precipitación, o sin cordillera, 10 veces menos sería la precipitación. Si no existiera la cordillera, posiblemente Mendoza sería seguramente sería muy distinta a lo que es en la actualidad. Y no podríamos vivir con nuestros viñedos, nuestros frutales, con el agua que baja de la cordillera, que gracias a la magia de esa cordillera que va a combinar la nieve con el hielo, va a ser un dique natural único, que no se puede mejorar, que no lo podemos mejorar. La siguiente. La nieve, dijimos que hay dos componentes aquí, la nieve y los glaciares. Y vamos a ver cuál es la contribución vital de la nieve. La nieve es clave, es fundamental. ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. Simplemente mostrar cuál es, si lamentablemente, por esa estructura que veíamos, de esa circulación ascendente que hace que se deposite más el sector chileno, que nosotros estamos recibiendo las picaduras de la nieve, de la gran cantidad, obviamente se concentra sobre este sector de la provincia, el sector oeste. Lamentablemente no tenemos una provincia que esté uniformemente cubierta de nieve. La nieve se concentra allí, en las partes altas de las cuencas donde nacen los ríos. Y ahí, obviamente, de ahí van a nacer cada uno de los ríos sobre los cuales se ubican los oasis. La siguiente. Acá este es un gráfico que hemos trabajado en el instituto mapeando el número de días, porcentaje de días con nieve en distintos sectores de la cordillera. La siguiente. Y que bueno, uno puede tomar, ahora con las imágenes satelitales, un año seco como el 2018 y los colores son bien claritos, los celestes. Esta sería la situación media, vienes desde la cuenca de Hacha a la cuenca del río Colorado, y esto un año súper nevador como fue el año 2005, que es un récord a nivel de precipitación. Y uno puede ver entonces cómo se distribuye la nieve y cómo la relación que existe entre esa nieve, vamos a ver, y el caudal. La siguiente. Y entonces, algo que me parece súper importante y que sería buenísimo que los maestros pudieran transmitir a sus alumnos en las escuelas, ¿no? Que en Mendoza y en este sector de los Andes, los registros de caudales comenzaron en 1910, pero en 1906 hay algunos de los registros allí es para incluir varios ríos. Son más de 120 años de registro instrumental continuo de caudales de río, y eso habla de la importancia del recurso para la región. Les aseguro que hay pocas series completas de caudales de río que pueden ser un año, aún en los países más desarrollados. Es decir, que los abuelos y los bisabuelos ya a principios del siglo XX se dieron cuenta de la importancia que tenía el agua justamente para nuestra zona y comenzaron a medirla. En el año 1951 el Departamento General de Irrigación, obviamente, veían la cordillera nevada, teníamos agua, no. Entonces decimos, bueno, hay que medir la nieve. Y la nieve además tiene la capacidad predictiva, porque me da una capacidad predictiva muy buena, porque cae en invierno y el agua de regadío va a salir en verano, cuando aumente la temperatura. Entonces, si yo sé cuánta nieve cae, puedo hacer una buena predicción del caudal. Y bueno, obviamente, la línea roja representa la nieve, la línea azul representa el caudal, y esa relación es 0,94 o algo así. O sea que hay 90% de la variabilidad en el caudal que le explica la nieve. Por eso decíamos que la nieve es vital para nuestros ríos. La siguiente. Pero bueno, olvidé decirlo, uno ve esa enorme variabilidad que tiene. Es decir, tuvimos años donde la precipitación estuvo 2 veces y media, el año 82, el año 87, 1982, 2 veces y media lo normal, pero tuvimos años en los cuales las nieves solo fue el 5% de lo observado.
en el periodo histórico antes de justamente el proceso de calentamiento. ¿Y por qué hay esa variabilidad? Porque no todos los años nieva igual. Porque bueno, justamente tenemos un sistema climático y vuelvo a insistir, la variabilidad es parte clave de ese sistema. Y hay fundamentalmente factores de origen de altas latitudes, factores de origen tropical, fundamentalmente el ENSO y la oscilación decenal del Pacífico, que han modulado enormemente la variación de la precipitación en nuestra región. Vamos a la siguiente. Fíjense, cada vez que ocurre un evento niño, los impactos, y disculpe, les pido disculpas porque no pude traducir todas las imágenes, pero cuando hay todo un corrimiento de la circulación atmosférica, en este caso son los niveles de los jets de circulación, que hacen entonces que esta zona sea relativamente húmeda en junio, julio y agosto. Estas son, como técnicamente se denominan como las anomalías que genera cada vez que ocurre un evento denso. En tanto que tengo aquí la alta, se me debilita, estas líneas aquí, significa que acá generalmente existe un centro de alta presión que es permanente, que se debilita y permite la entrada de los frentes de humedad. Cuando esto se fortalece en un evento opuesto como es la Niña, esto se robustece, entonces obliga a las masas de aire a moverse hacia altas latitudes y tenemos sequías acá, es decir, la situación opuesta, sequías acá y situaciones húmedas más hacia el sur. Entonces, de esa forma, cada vez que esas anomalías de circulación son las que se asocian y podemos tener, realmente teníamos años niños con abundantes precipitaciones en la cordillera. ¿La siguiente? Entonces, fundamentalmente son situaciones de origen pacífico, una muy centrada en el Pacífico tropical, que es la situación Niño, y la otra que es la oscilación decenal del Pacífico, como los dos forzantes de esta variabilidad natural. Eso existió siempre, eso el hombre no tiene injerencia sobre este proceso natural. Y hace a la variabilidad que veían nuestros abuelos, a la variabilidad de que en el año 68 solo nevó el 5% de lo esperado. Y la siguiente. Fíjense, este es el Niño y este es como, esto medido como temperatura del mar. Si nos recordamos, era el año 1982, el año 1987, las grandes nevadas de la cordillera de Mendoza, asociadas justamente a estos eventos niños. Es decir, cada vez que teníamos un evento niño, teníamos gran cantidad de precipitación. Y lo que quiero hacerles llamar la atención, que es el año 2010, hubo un gran evento, que es más fuerte que ninguno del anterior. Y vamos a ver que la nieve aumentó, pero aumentó apenas. Aumentó, fue durante este periodo de la sequía, de la década extremadamente seca, es el que tiene más altas precipitaciones, pero no alcanza a mover la aguja, diríamos entre nosotros. La siguiente. Y el otro elemento, justamente yo les comentaba que es un calentamiento también del Pacífico, que ambos están asociados y que es la oscilación decenal del Pacífico. Y vamos a ver que cuando esta oscilación pasa de fases positivas, que cuando está rojo, a fases negativas. Y la fase negativa, que es del año 1950 al 1972, es la que se asocia con la sequía, con un periodo muy seco que tuvimos justamente en esas décadas. O sea, si miramos lo siguiente, fíjense, arriba es la nieve medida por el Departamento General de Irrigación desde el año 1951. Aquí, este periodo seco se asocia justamente con la fase negativa, es decir, este periodo bajo de la oscilación decenal del Pacífico. Y cuando vuelve y cambia de fase a la fase positiva, es cuando tenemos las nevadas del 82, 87. Es decir, que el Niño hace a la variabilidad de un año al otro año, lo que se denomina variabilidad interanual, pero la variabilidad de largo plazo, la que hace que yo tenga un periodo con precipitaciones bajas o un periodo de altas precipitaciones, está fuertemente asociada a esta oscilación decenal del Pacífico. Pero si volvemos al anterior, si podemos volver al anterior, otra vez vamos a ver qué es lo que pasa a partir del año 2000. A partir del año 2000 tenemos situaciones de fase negativa, que pueden explicar sequías como esta acá o posiblemente acá, pero tuvimos situaciones positivas también. Es decir, que no explica ahora la oscilación decenal que venía explicando muy bien todas las sequías del año 50 al 73. Ahora
ya no es un elemento que yo pueda usar como elemento predictivo, muy fácil, como veíamos la sequía del 2015, como te digo, el niño del 2015 como herramienta para predecir, cuando antes en el pasado eso funcionaba. Entonces viene la pregunta, estos elementos que usamos como elementos predictivos de la nieve en cordillera y por lo tanto del caudal de nuestros ríos y que funcionaron bárbaros en el pasado, a partir del año 2010, como que han dejado de funcionar. Porque hemos tenido una sequía increíble, de súper larga duración, y hemos tenido eventos positivos de la oscilación decenal del Pacífico, cuando en los eventos positivos en el pasado tuvimos los eventos de precipitación más altos. Entonces, como que hay algo que está sucediendo a escala global, que no es parte de la variabilidad natural y que hace justamente a situaciones anómalas como la que estamos viviendo en la actualidad. La siguiente. La otra, por favor. Y entonces venimos a esta situación justamente cuando miramos a nivel de caudales, fíjense, esto que los colegas de Chile llaman la mega sequía, porque ellos tienen exactamente el mismo problema que nosotros. Y acá está el famoso Niño, que era fuertísimo del año 2016, y la precipitación sí subió un poquito, pero no alcanzó ni siquiera un valor medio. Cuando antes estos del 82 y del 87, estos eventos niños producían enormes cantidades de depósitos de precipitación, tormentas fuertes de alta precipitación en la cordillera, y ahora la situación es distinta. Y acá está entonces otra vez la famosa sequía del año 68, enclavada en este periodo del 50 al 72, la sequía donde solo nevó el 5%, que correspondía a la oscilación, a la fase fría de la oscilación decenal, pero cuando teníamos una fase cálida teníamos toda esta abundante precipitación. Y ahora hemos tenido fase cálida y fase fría y seguimos con situaciones bajo la media. Entonces, como que toda esta experiencia que ganamos del conocimiento y del avance para la predicción de la precipitación en la cordillera, como que está haciendo agua. Y queremos saber, todavía no tenemos la respuesta, ¿qué es lo que está pasando? La siguiente. Bueno, simplemente para mostrarles aquí en Mendoza, en colaboración, en este caso con colegas de Chile, hemos tomado, usando estos barrenos de incremento, que está aquí Moisés, el joven, tomando muestra aquí en un ciprés, la siguiente, nosotros tomamos, esta es una muestra que es como un pequeño lapicito que no le hace daño al árbol, no hace falta cortar el árbol, y uno entonces después viene y mira en la muestra, va contando los anillos de crecimiento, y como cada uno de estos se forma en un año, uno puede asignar perfectamente al año en particular. Entonces ve que hay años en que el árbol creció mucho, es ancho el anillo, las condiciones fueron favorables, y años en los cuales el crecimiento es muy delgado, que fue desfavorable. Y esto está asociado a años en los cuales, en un ambiente tan seco como Chile central, son años de abundante precipitación y de baja precipitación. De tal forma entonces que, la siguiente por favor, comparando, fíjense, en la parte superior tengo la precipitación en Chile central en verde, y en azul es como crece el árbol. Entonces justamente hay una relación muy, muy buena. Las grandes sequías son anillos muy delgados. Y esa calibración, esa fuerte relación del 1900 a la actualidad, yo la puedo extrapolar en el pasado porque estos árboles tienen 1000 años. Entonces puedo saber cómo ha ido variando la precipitación en los últimos 1000 años. Y uno ve, sí, hubieron periodos secos del pasado, periodos más húmedos, con siempre una gran oscilación. En una zona desértica como la nuestra, la variabilidad interanual es clave. Hubieron periodos muy húmedos, pero lo que estamos viviendo en la actualidad, nuevamente, no tiene precedente en los últimos 1000 años. Es decir, que obviamente otra vez estamos fuera del rango de variabilidad natural del sistema climático. La siguiente. Voy a comenzar, voy a ir un poquito más rápido. Generalmente uno siempre intenta colocar más material del que puede explicar, pero usando todos los registros de estas cronologías, esto formado con los anillos de árboles, se ha podido realizar lo que se denomina el Atlas de Sequías de América del Sur. Es decir, usando todos estos registros. El siguiente, por favor. Y que muestra, nosotros tratamos de buscar, bueno, en el pasado hay sequías que tengan 12 años de duración como las que estamos viendo en la actualidad,
y encontramos que, por ejemplo, la más larga de 5 años fue lo que se denomina la sequía de las minas de plata de Potosí, que está el documento histórico, que es el triángulo que aparece allá, que duró 5 años. Pero no, ninguna duró 10. Después la que le seguía en duración era la sequía del centro de Chile del 1863, que llega al 1866. Siempre los colores marrones indican falta de humedad. Fíjense en dónde está la estrella. Duró 4 años, pero 12 años no. Es decir, que aún claramente los registros históricos nos están indicando que lo que estamos viviendo no es normal, no forma parte de la variabilidad natural del sistema. La siguiente, por favor. Y entonces, como una contribución justamente de Yanigla, del Instituto, en colaboración con la Universidad de Chile, existe ahora este mapa, ustedes lo pueden consultar. Si van a esta página, sada.cr2.cl, pueden chequear este mapa año por año y ver cómo, por ejemplo, del año 1469, desde el año 1400, qué sectores llovió, qué sectores hubo falta de humedad para los últimos, desde el año 1400, es decir, para los últimos 600 años. Entonces es una herramienta justamente para testear cuál es la variabilidad del pasado. Eso está disponible, es fantástico, uno puede usar acá, elegir los años, elegir periodos de años, sacar promedios, hacer las curvas, hacer las curvas de variabilidad para tener una idea justamente de cómo es la variabilidad natural del sistema en todo este sector de Sudamérica, es decir, de los 12 grados creo de latitud hacia el extremo sur de Sudamérica. Lo siguiente. Volvemos a esta mega sequía y lo que quiero mostrar está en relación a la siguiente imagen que habla justamente de lo que uno va a ver en los diarios justamente en septiembre o cuando el Departamento General de Irrigación da a conocer el pronóstico de sequía. Y por ejemplo, MDZ, la sequía potenciará la guerra del agua en Mendoza. Cosas así como, oh, qué feo. Mendoza vive la peor sequía de los últimos 100 años. Calentamiento global y sequía, combo dramático para Mendoza. O sea, a los periodistas les encantan esas cosas así que bien amarillas y que nos hacen sentir mal a todos, que son los que golpean. La siguiente. Del lado de Chile la situación es lo mismo. Más inteligentes los científicos tal vez que nosotros escribieron un documento que justamente lo llamaron Informe a la Nación. En ese momento era la presidenta, los recibió, el presidente Bachelet era la presidenta, y la comunidad le entregó este documento científico hasta el año 2015, en que ellos lo realizaron, que se llamaba La mega sequía, una lección para el futuro, como que esto iba a ser posiblemente el clima del futuro, al que debíamos adaptarnos, al que debíamos ver de poder mitigar los impactos desfavorables a través de los incendios, la falta de agua, la disminución de los embalses, ¿no? 75% de las estaciones mostrando. Ese informe, que obviamente tenía 5 años, ya estoy informando que ha sido 10, que estamos más de una década, es decir, la situación es igual a la que estamos viviendo. La siguiente. Bueno, dada la importancia justamente que tiene la nieve, también en el Yanigla hemos avanzado y creado junto con la Universidad de Chile, con este centro del clima para la resiliencia y de investigación para el clima y la resiliencia, lo que es el Observatorio de Nieve de Argentina y Chile, donde uno puede tener la información día a día de cómo varía la nieve en las distintas cuencas de la provincia de Mendoza, o fundamentalmente de los Andes centrales, porque es para Argentina y Chile, desde el año 2000 a la actualidad. También la siguiente. Centrando a la página www.observatorioandino.com, por ejemplo, acá esta es la situación actual para la cuenca del río Atuel. Esta sería cómo debería estar la cuenca en este momento. Esta es la situación actual, este es el promedio 2000-2022, este es el año 2022, y posiblemente no está incluida la última nevada que hemos tenido, pero hasta este día, que es muy cercano al julio, o sea, días atrás, 2 o 3 días atrás, la nieve en esta cuenca era el 69% de la nieve que normalmente tiene. Y uno puede mirar día a día cuál es en rojo, cuál es la curva de la nieve
promedio de 20 años y cómo ha ido variando. O sea, acá tengo una gran nevada del año pasado. Estas fueron las nevadas de marzo de este año y cómo han ido, cómo siguen. Posiblemente estemos muy cercanos a la media y ojalá podamos tener un año así. De todos modos, al momento la nieve caída representa el promedio desde el comienzo del año, el 69% de lo recibido, de lo que esperaba de recibir. ¿Sí? Para la cuenca, la siguiente es para la cuenca del río Diamante. La situación es muy similar, un 59%. Esto es la imagen promedio para la cuenca. Esta es la imagen actual. Estamos en un 59% de la nieve. Y aquí también estamos por debajo del valor medio, pero muy cercano. Es decir, si uno compara con situaciones como la del año pasado, fíjense, el año pasado hasta septiembre, casi a mediados de agosto, que tuvimos una buena nevada, la situación era mucho más crítica que la que tenemos ahora en la actualidad. Entonces también otro producto que consideramos que es clave y fundamental y que uno puede mirar, y para los tomadores de decisión, para la gente de irrigación y para otras de las empresas vitivinícolas, conocer, saber cuál es la cantidad de nieve que tenemos en la cordillera como elemento clave y fundamental para luego poder... Y nuevamente mostrarles, volvamos a esta curva que es súper buena. Hablamos ya del año 1968, donde nevó el 5% de lo normal en la cordillera, y donde justamente la situación fue tan crítica que el Instituto Argentino de Nieve y Glaciares nace en el 72 como consecuencia de esa sequía. Es decir, fue tan crítica la situación que la provincia de Mendoza obviamente se alarmó la provincia de San Juan, la nación, entonces se pusieron de acuerdo las universidades, distintas universidades, porque se vieron en ese momento Agua y Energía, el Servicio Meteorológico Nacional, y se crea el Instituto Argentino de Nieve y Glaciares. Bueno, claramente está mostrando la imagen que la nieve, o sea, si la nieve en porcentaje fue solo el 5%, pero el caudal de los ríos estuvo muy cerca del 40%. Y entonces viene la pregunta, bueno, si nevó el 5% y solo la nieve es importante, ¿de dónde salió el resto del agua? Y allí viene el papel clave y fundamental de esta cordillera fantástica que tenemos, que no solo nieva, sino que tiene glaciares. En momentos de exceso, esa nieve se va a transformar en hielo, en años de abundancia, porque, por ejemplo, en el año, no sé, 72, que esto lo tengo bien claro, en el año 72, la nieve fue mucho más en porcentaje, mucho más que el caudal que tuvieron nuestros ríos. Entonces, este exceso, de alguna forma, es almacenado, es guardado en la cordillera en forma de hielo, que va a ser luego entregado justamente en situaciones críticas. Es decir, en los momentos críticos la nieve es mucho más baja y el caudal, sin embargo, en porcentaje sigue siendo más alto. Es decir, que el hielo cumple el glaciar, hace que la cordillera tenga en la cordillera una función reguladora del caudal y que aporte agua en los momentos más críticos. La siguiente. ¿Qué está pasando con los glaciares? Todos sabemos que existe una retracción muy marcada. Acá dos imágenes de la cuenca del río Atuel, el glaciar del Humo, el año 1914, cuando Yanigla comenzó a trabajar en el 84 en la cuenca para hacer el inventario, y el inventario actual del año 2014, el glaciar del Humo de más de 1 kilómetro, 2 kilómetros casi de extensión, unos 800, prácticamente una retracción enorme en un siglo. Y esto, si uno consigue fotos viejas y posiblemente ustedes puedan tener, se les agradecería que lo puedan aportar. Para nosotros un placer volver a ir y retomar estas mismas. Aquí la siguiente creo que es de la cuenca del Río Grande, el glaciar Azufre en la cuenca del Río Grande, la imagen del año 1900, fíjense que prácticamente llega hasta la parte media hacia abajo de la cuenca del valle, en cambio aquí ya limitado hacia la parte alta de la cuenca en el año 2021. La siguiente. Y ahora que uno dispone de imágenes satelitales, este tipo de trabajos que antes no se podían hacer, ahora lo podemos hacer fácilmente. Esto aquí es en la cuenca del río Mendoza, en esta parte superior, y esto es cuánto, es decir, uno en este momento la imagen satelital le permite a uno tomar una imagen del año 2000, hace un mapa, crea
un DEM, es decir, que es un mapa topográfico donde tenemos las alturas de todos los glaciares, y después comparamos con el mapa del año 2018, y por diferencia de altura uno puede calcular cuánto hielo desapareció. Y entonces fíjense, esto es del 2000 al 2018, en este sector, este es el glaciar Grande del Nevado, el que produjo el famoso ese surge, que en el año 34 indicó el río Tupungato, que es el río Plomo en la parte superior, y que produce la destrucción de la usina de Cacheuta en el año 34, que mata a un montón de personas. Bueno, este sector de la cuenca, pero si uno lo desdobla en un periodo nevador del 2000 al 2009, fíjese que los colores rojos de los glaciares disminuyen notablemente y se reducen, en este caso justamente por los efectos del surge, aparecen colores rojos en los sectores bajos y sectores azules donde los balances fueron positivos. Pero si vamos al periodo seco, 2009-2018, fíjense que todos los glaciares tienen una disminución enorme, marcada de su volumen. Perdieron una enorme cantidad de volumen. Y lo mismo aquí, esto es para la zona del Peteroa, los glaciares del Peteroa, donde esto es lo que perdieron 2000 al 2018, pero la gran pérdida no fue en la década nevadora, sino en la década de bajas precipitaciones del 2009 al 2018. O sea que también hay una retracción muy marcada justamente de los glaciares. Y ahí la pregunta es, bueno, si en el año 68, con una masa de glaciares importante que teníamos en la cordillera, y los glaciares, el río Mendoza o los ríos de la región trajeron en promedio un 40% del caudal, frente a esta situación donde esta reserva hídrica estratégica que son los glaciares se están reduciendo, si tuviéramos una sequía como la del año 68, ¿cuál sería el caudal de nuestros ríos? Seguramente no el 40%, porque ya parte de esta fabulosa reserva, de esta reserva estratégica, la hemos perdido. La siguiente. También, empujando y con mucha esfuerzo y dedicación, Yanigla es el único instituto de CONICET que figura en una ley nacional que nos llena de orgullo y que está a cargo de la realización del Inventario Nacional de Glaciares. En este momento sabemos cuántos glaciares hay en Argentina y qué superficie ocupan, y periódicamente tenemos que hacer ese inventario para saber cómo evolucionan. Es decir, muestro las cosas que consideramos en las que hay que avanzar, en las que hay que seguir aportando para tener conocimiento y poder mitigar justamente los efectos desfavorables que a través del calentamiento global produce la disminución de la precipitación en la cordillera. La siguiente. Fíjense, bueno, simplemente para mostrar lo que arroja el inventario de glaciares, la cuenca del río Mendoza, que es la más alta, tiene 571 kilómetros cuadrados, cuando se hizo el inventario, 408 la del Tunuyán. El Diamante, que es pequeña y solo tiene este sector aquí, tiene parte baja con pocos glaciares, 73, 114 kilómetros cuadrados de atol, 8 kilómetros la cuenca de Malargüe, de Llancanelo, y 79 kilómetros la del Colorado. Y si miramos lo siguiente, que me parece súper interesante, si vemos la siguiente imagen, fíjense, estas son las reducciones de los caudales a partir del año 2010, es decir, cuando comienza esta enorme sequía. Entonces, la reducción media del río Mendoza es del 34%. El río Tunuyán 40 el Diamante, 36 el Atuel, 52 la cuenca del Malargüe y 48 el Río Grande. Y fíjense entonces que la menor reducción del caudal se dio en la cuenca que más hielos tiene. Es decir, tener más hielo me hace más resiliente, más resistente al impacto de la sequía, porque tengo mayor superficie y puedo aportar más agua. Es decir, en lugar del río Mendoza tener, y cuando voy a situaciones críticas, también que es una cuenca muy pequeña y que solo tiene 8 kilómetros como la del río Malargüe, es el valor máximo del efecto de disminución. Es decir, es todo un balance donde los glaciares con la nieve componen justamente, y la forma, la distribución de la cuenca y su ubicación componen a la disponibilidad hídrica que podemos tener
en el futuro. La siguiente. Esto lo charlamos un ratito y creo que con esto voy a cerrar, pero si consideramos el hielo perdido desde el año 2000 al 2018 a través de esta composición de imágenes que yo les comentaba, el hielo perdido, si lo transformamos en hectómetros cúbicos, son, considerando una densidad del hielo de 0,50, 0,60, es equivalente a 1.439 hectómetros cúbicos. El caudal, eso equivale a todo el caudal, es decir, 100% sería el caudal, es decir, un poquito algo más, 3% más que el caudal de todo el río Mendoza durante un año. Es decir, si nos sentamos a mirar todo el agua que pasa durante un año por el río Mendoza y se pierde, es equivalente a lo que se perdió de hielo del 2000 al 2018. Para el caso del río Diamante, el 48%, es decir, es menor porque tiene menor contribución de glaciares. Para el Atuel, que tiene mayor cantidad de glaciares, es el 90%. Y lo interesante es que si comparamos con la capacidad de reservas que tenemos, es decir, ese volumen de hielo, esa cantidad de hectómetros cúbicos, equivale a 3,66 diques potrerillos. Entre el 2000 y el 2018 perdimos casi 3,7 diques potrerillos. Es decir, si lo llevamos a la actualidad, seguramente hemos perdido 4 diques potrerillos. Es decir, como si cargamos el dique, se lo tiramos. Cargamos el dique, lo tiramos. Cargamos el dique, lo tiramos. Cargamos el dique, lo tiramos. Todo eso lo hemos perdido. Para dar una idea del efecto justamente del calentamiento y de la pérdida de los glaciares y la capacidad que tienen. ¿Tienen todavía capacidad de aguante? A ver qué es lo que viene, lo que sigue. Entonces uno se pregunta si Mendoza, si en este momento, si comparemos a la situación del año 68, donde la provincia tenía la mitad de la población que tiene en la actualidad, y la situación actual, entonces uno se pregunta, ¿cuándo éramos más vulnerables? ¿En el año 68 o ahora? Que somos el doble de la población, con una demanda mucho más grande del agua, y con una oferta hídrica que en promedio disminuyó entre un 40 y un 50%. Entonces, como uno piensa, es increíble, con toda la tecnología y todo lo que hemos podido avanzar, posiblemente tenemos el mismo nivel de vulnerabilidad o aún más al sistema hídrico. La siguiente. Cosas como para ir haciendo, es decir, esto cómo lo paramos. Y bueno, fue, como les comentaba, la ley de glaciares me parece súper importante. El hecho de poder contar con un inventario, si lo vemos, Fito, indica que la superficie glaciar, si sumamos todo para la cuenca, para todos los glaciares en Mendoza, es 1.239 kilómetros cuadrados. Si yo tengo la superficie provincial, que es 148.827, esa superficie de glaciares me representa el 0,83%. Entonces, cuando alguien dice, no, los glaciares o la ley de glaciares es antiminera. No, señora, no es antiminera. Es menos del 1% de la provincia que hay que proteger. Y si ese 1% tiene la capacidad de darme el 40% del caudal de los ríos cuando no nieva, yo creo que todos los mendocinos tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que proteger ese 0,83% que seguramente ahora es menos. Entonces, este inventario de glaciares es un ordenamiento del territorio de alta montaña que no quiere competir con ninguna actividad, sino establecer prioridades de qué es lo que debemos proteger. Entonces me parece muy importante que tengamos esos datos que nacen de un inventario, que nace de una ley que antes no teníamos los mendocinos, que no tenía la Argentina, y que de alguna forma nos llena de orgullo saber que Argentina es el primer país del mundo que tiene una ley de protección de glaciares. La siguiente. Y que eso nace fundamentalmente de la actividad. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, lo que se viene va a depender justamente de cuán buenos seamos los seres humanos con el planeta. Y fíjense en que esta curva es la que yo les mostraba, que veíamos del año 1880, acá cortada de 1900 al año 2000, y que muestra cómo ha ido variando la temperatura. Al 2020 esto alcanza a 1 grado centígrado, y estos son los escenarios futuros, es decir, lo que va a pasar de aquí al 2100. Y puede ser entonces que si en el año 2000 hubiéramos tenido la capacidad de cortar las emisiones, no más emisiones, esta sería la curva de calentamiento,
que fíjense, igual hubiese seguido creciendo. ¿Por qué? Porque la partícula de dióxido de carbono, metano no, pero el dióxido de carbono permanece en la atmósfera por 250 años. Entonces, algo que emitimos ahora va a permanecer allí por 250 años. Entonces, aún va a seguir teniendo ese efecto. Si no nos preocupamos por nada, vamos a tener esto que se llama el escenario pesimista, donde posiblemente la temperatura aumente cerca de los 4 grados a final de este siglo, y que comentábamos que era equivalente a pasar la Tierra del periodo glacial, cuando todo Canadá estaba cubierto de hielo, cuando había una calota de hielo aquí a la altura del río Atuel, no existía el estrecho de Magallanes, hacia Tierra del Fuego. El estrecho de Magallanes es justo el canal que dejó un glaciar. Bueno, y que eso ocurrió en 21.000 años. 21.000 años hasta que comenzó, digamos, 11.000, 12.000 años hasta que comienza el Holoceno, que es el periodo cálido que estamos viviendo. Pero esto va a ocurrir, ese calentamiento de 4 grados se hizo en 11.000 o 12.000 años, y ahora posiblemente lo vamos a intentar hacer, o va a ocurrir en 100 años. Con lo cual es muy claro que no solo es la magnitud, como dijimos en algún momento, sino la velocidad del cambio lo que va a impactar. Esto va a ocurrir posiblemente en ese año. Es muy probable que este escenario pesimista no ocurra, y existe un escenario optimista que yo les comentaba, que justamente cuando leíamos el IPCC dice, no, que la temperatura, por favor, que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados. Usemos energía alternativa, usemos energía solar, energía fotovoltaica, seamos mucho más eficientes en el uso de los recursos, en el uso del petróleo. Y después, como siempre, el hombre no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, así que esta verde es posiblemente la más probable. Con lo cual el aumento de temperatura muy posiblemente esté cerca de los 3 grados centígrados. Bajo esas condiciones, la siguiente, por favor. Estos son los aumentos de temperatura de verano para América del Sur, pronosticados para finales del siglo 2081-2100 en relación al 86-2005, con temperaturas muy elevadas sobre la cordillera, prácticamente casi 4 grados. En invierno es un poco menos, pero igual, no hay sector de Sudamérica que se enfríe, y les aseguro que no es el continente que más se calienta. Y si vemos la precipitación, que es el siguiente, la precipitación justamente indica que, fíjense, los colores rayados es donde estadísticamente, o sea, se da un resultado, pero estadísticamente no se prueba si, es decir, todavía no podemos decir si esto es lo que va a ocurrir, o todos los modelos coinciden en mostrar que esto va a ocurrir. Pero los que están sin las líneas rayadas son los que todos los modelos coinciden. Y dice que la precipitación en verano, que es la que a nosotros no nos afecta, porque justo sabemos que en verano no se acumula nieve en la cordillera, va a disminuir más hacia el sur, va a tocar posiblemente al sur de Mendoza. Sí va a aumentar la precipitación de verano, muy interesante, pero que en invierno, si esto se corre más al norte, y sí, estamos aquí enfrente. Es decir, cuando nieva va a seguir nevando menos. Es decir, que esta tendencia que estamos viendo es simplemente parte de este cambio climático que ya estamos viviendo. No es algo totalmente nuevo. La siguiente. Entonces, ahora bueno, también es lo mismo. Es decir, cuando uno tiene una computadora puede jugar y hacer lo que quiere y ver lo que quiere. Y estos son resultados del IPCC, del último informe. Si tomamos un periodo no muy distante, este es el presente, tomemos el periodo 2041-2056, es decir, los próximos 25 años, empezando en el año 2041, para no ir hacia el final del siglo, bueno, porque al final del siglo yo no voy a estar vivo ni para el 2041, pero muchos de aquí sí. Entonces, bueno, menos al final del siglo es posible que ya. Entonces, bueno, pero tomemos algo más cercano, porque claro, a medida que vamos viendo, ustedes ven que las tendencias van a ir disminuyendo. Este es un escenario, el SP2 4.5, que es el intermedio. Y fíjense que para ese periodo 2041-2056, con este escenario intermedio no son visiones, no es el escenario pesimista, sino sería como el escenario optimista o el más probable. La siguiente, por favor. La precipitación, sí, la precipitación total va a disminuir un 6% en la cordillera. Y que esa precipitación, bueno, va a disminuir para este sector durante todo el año. La siguiente.
Si vamos a un escenario más pesimista, es lo mismo para el periodo 2041-2056. Aquí es como va a disminuir y creo que el nivel alcanza el 9%. Según estos son resultados del IPCC, si vamos a tener el 9% menor de precipitación, obviamente que se va intensificando hacia medida que nos vamos hacia atrás. Acá estamos midiendo este periodo, el 2041 al 2056. No estamos todavía considerando el periodo más desfavorable a final de siglo, que obviamente por ser modelos, las barras de error o la incertidumbre es mayor. La siguiente. Y con esto termino. Esto para la nieve, es decir, el escenario menos pesimista está indicando más o menos lo mismo. Creo que acá hay un valor que son 2 milímetros por día, es decir, eso se suma todo el año, alrededor de unos 700 milímetros en las situaciones más críticas, y que a diferencia de la precipitación total se va a concentrar justamente en los meses de invierno, es decir, los colores oscuros aparecen acá, también para el 2041-2056, y si vemos la otra imagen, que es el escenario todavía más complicado, es decir, el escenario 8.5, la reducción de la precipitación creo que es 3 milímetros, sí, 3 milímetros por día, fuertemente, obviamente, aquí los valores son los más bajos, fuertemente en la época de invierno. Y se ve claramente decir, va a nevar menos en el futuro. Escenario, obviamente con un montón de incertidumbre, pero es la herramienta que tenemos ahora los científicos para mirar un poquito hacia el futuro. Frente a toda esta situación así bastante desalentadora, bueno, mi consejo es seguir trabajando y seguir viendo cómo podemos reducir este tipo de situación. Entonces, por ejemplo, algo que creo que viene en la diapositiva siguiente, bueno, simplemente cómo pensamos que en función de las calibraciones y usando modelos también, cómo podría ser el caudal del río Atuel en el futuro, ¿no? Es decir, este es el caudal observado, por supuesto acá existe menor variabilidad que el caudal real, es decir, el modelo siempre no puede, los valores observados no explican el 100% perdón, los estimados no explican el 100% de lo observado, entonces va a ir disminuyendo, pero lo interesante que, como decíamos, a la variabilidad natural se sobrepone el efecto humano. Y la variabilidad natural nuestra es enorme, es decir, que aún a finales de este siglo van a haber años en los cuales la precipitación va a ser mayor que la precipitación media, que el valor medio que teníamos en la década del 60 al 90 que se usó para calibrar este modelo. Es decir, otro desafío justamente para irrigación. Es decir, ahora vamos a tener años en los que vamos a tener buena precipitación. ¿Cómo vamos a ser capaces de usar esos años de alta precipitación para poder contrarrestar los años de baja precipitación que cada vez van a ser más frecuentes? ¿Y tú viene otra? Frente a problemas globales, la última, ustedes tuvimos un protocolo de Kioto que todos aquí saben que falló, es decir, los países que eran los grandes emisores decidieron no firmarlo. Después vino la COP de París del año 2015, donde todos estaban muy felices. Justo fue el cambio de administración de Obama a Trump. Lo primero que hace Trump es sacar a Estados Unidos, el emisor histórico más importante del acuerdo de la COP de París. Es decir, todo va fallando y ahora, hace muy poquito, era justamente el Pacto de Glasgow, que era la otra reunión que tuvimos el año pasado, y donde el objetivo era justamente el 1.5, es decir, hagamos todo el esfuerzo para reducir las emisiones que no sobrepasemos el 1.5, y ahí directamente nadie se puso de acuerdo, y dijeron no nos vamos a poner en esto, para colmo estaba todo complicado con la historia de la pandemia. Entonces el objetivo ahora del calentamiento, nadie se preocupa, que vaya el calentamiento todo lo que pueda y vamos a tratar de reducir las emisiones. Eso fue el compromiso de los distintos gobiernos, algunos con compromisos muy débiles. Algunos países quisieron que presentaron, por ejemplo, Estados Unidos, un compromiso de reducir al 43% de las emisiones al año 2030, pero otros países, obviamente, fue muy débil la oferta que hicieron. Creo que viene la última. También siempre esta historia, ¿no? Que
que cuando uno mira a Argentina, la emisión histórica o la emisión porcentual nuestra es el 0,6% frente a los países de Asia y China, ¿no? 53%. Antes Estados Unidos era el primer emisor, toda la industria pasó a de Estados Unidos a China, y China es el primer emisor. 18% Norteamérica, 17% Europa, y nosotros estamos preocupados por el agua que le llega a una persona en cuadro nacional. Es decir, ¿qué tiene que ver el productor de cuadro nacional con cuando el porcentaje de emisión de nuestro país fue el 0,6%? Entonces, esa situación también de injusticia global, porque fue una situación creada no por el mismo productor, no fue creado por unos países que obtuvieron su desarrollo en base al uso de los combustibles fósiles, de los cuales ellos crecieron y siguen usándolo. Y sin embargo, estamos pagando todos los países del mundo, los más pobres o los con menos recursos todavía más que los otros. Es un tema de cierta injusticia social a nivel internacional. Se sabe que las fuentes de energía más limpias y más seguras, por ejemplo, y acá está, digamos, la más peligrosa es el carbono, el petróleo y después los otros tipos de energía, en cantidad de personas que mueren cada vez que se producen 1, terawatt-hour de energía, ¿no? Y obviamente estas son a su vez las que más emisiones producen. Sin embargo, esto que ya tenemos, que es información que tenemos, contrasta con la siguiente imagen, que creo que ya es la última, donde la revista, los proceden de la National Academy of Science de Estados Unidos, es una revista súper prestigiosa. Publica ya a esta altura artículos donde dice que las empresas de petróleo y gas invierten en legisladores que votan en contra del medio ambiente. Es decir, si hay alguien que va en contra del medio ambiente, esas compañías son las que le pagan. Utilizando 28 años de datos de contribución a la campaña, la evidencia apoya consistentemente la hipótesis de financiación. Cuanto más un miembro del Congreso vota en contra de políticas ambientales, más contribuciones recibe las compañías de petróleo y gas en apoyo a su reelección. En Estados Unidos. Y lo publica la revista de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. ¿Hay una más? Frente a este mundo, bueno, simplemente mostrarles que también estamos ahora trabajando en las instalaciones, y frente a esas ondas negativas hay que seguir golpeando, hay que seguir haciendo cosas. Esta es una red de estaciones meteorológicas ahora que existen en tiempo real. Si ustedes entran, pueden ver los datos de estaciones meteorológicas. Esto es para la cuenca del río Mendoza, y que hablamos con el superintendente de irrigación de la posibilidad de extenderlo a todas las cuencas de la provincia. A las 2 estaciones que tiene irrigación, Orcones y Tosca, en la cuenca de Mendoza, se han agregado 5 más allí. Yanil ha hecho el esfuerzo de colocarla, y ustedes pueden acceder, la siguiente, que son estas, Plaza de Mula en la Aconcagua, y las otras que estaban ahí, Cuevas, donde uno puede mirar, por ejemplo, esta mañana, antes de salir de Mendoza, los datos de las últimas 24 horas. Hoy, a las 8 de la mañana, la temperatura en... Esta es la estación de Plaza de Mula. Plaza de Mula era casi 10 grados bajo cero. Es decir que esa información ahora está disponible qué temperatura hay, que un montón de variables, qué precipitación hay en este momento. Es decir, hora a hora podemos ir mirando. Es decir, son a través de ayuda y esfuerzo y colaboración con instituciones internacionales poder lograr y tener esa información. Por ahora, para 6 estaciones más, que con las 2 de irrigación ya vamos a tener una muy buena información sobre la cuenca del río Mendoza, y que sería fantástico poder extender a otras cuencas de la provincia. Es decir, frente a todo ese panorama tan desfavorable que uno ve, yo creo que está en esas acciones y en la participación de todos en poder justamente luchar con esta situación de desigualdad, de desequilibrio mundial y de falta de conciencia del hombre con el ambiente y la necesidad
a través de esfuerzos que pueden ser chiquititos, pero es lo que podemos hacer en función de la disponibilidad de los recursos que tenemos. Ahora sí termino. Lo bueno es que eso no lo vemos solo los científicos, sino que lo ven distintas instituciones del mundo, lo ve la Iglesia. El Papa dice en su obra fantástica, en Laudato Si, que el clima es un bien común de todos y para todos. Joseph Stiglitz, que se hizo famoso porque era el asesor, que fue el profesor de nuestro ministro de Economía de hace hasta 3 o 4 días, fue justamente él el asesor y que estudió con él, lo recomendó. Un economista, o sea, que es un economista más allá de su forma de ver, establece que la única prosperidad sostenible es la prosperidad compartida. Al decir que de este problema del cambio global salimos todos o no salimos. Es decir, no es que si Argentina decide no emitir más, ya se solucionó el problema. Si Mendoza no emite más, no. Tenemos que ponernos todos de acuerdo, 7.750 millones de personas sobre este planeta. Y también en este documento que fue pedido justamente por Biden en Estados Unidos, que se llama, y yo les recomiendo, Our Planet, Our Future, donde viene también esta cita de Stiglitz, dice que la sostenibilidad global ofrece global, es el único camino viable hacia la seguridad, la equidad, la salud y el progreso humano. Entonces, interesante que ya hay muchos economistas, la Iglesia, distintos movimientos sociales que están viendo en la necesidad de considerar distintas herramientas para el cambio climático. Como científico aquí en Mendoza, nosotros, como les dije, peleando por el Atlas de Sequía, peleando por la posibilidad del Inventario Nacional de Glaciares, de colaborar con irrigación para la colocación de las estaciones meteorológicas de altura, para tener este observatorio de la nieve para saber cuánta nieve tenemos en cada una de las cuencas. Yo creo que es la forma de que podemos entre todos, porque todos somos responsables frente a esta situación del cambio global y del cambio climático global, de poder ir torciendo un poquito esta situación tan desalentadora que presenta el análisis así bruto y realista de los datos. Muchísimas gracias, discúlpenme por el tiempo.